tenemos. Muchas Bueno, gracias, Olat. hasteko, thank you very much. Bien, para comenzar, for sharing, muchas gracias. Dice en inglés. for sharing your Gracias. local experience, Gracias por compartir with vuestras us. experiencias It's been locales a pleasure, con nosotros. to Ha sido un listen to you. placer escucharos a Orain, todos. badaukagu tartea, elkarrizketa Tenemos un honetan, espacio aurkeztu ahora dituzten para, en esperientzi este buruz hitz diálogo, egiteko hablar eta sobre las galdetzeko. experiencias que nos han compartido y Badakizue, plantearles preguntas. Slido plataforma Como eduki dugu, saben, tenemos la eta nik plataforma horre, Slido, egin dezuten en galderak la egingo cual dizkiet. se han Hala eta guztiz recogido ere, preguntas que yo les badaude bi trasladaré. mikrofono También gelan, tenemos dos eta micrófonos nahi baldin en la baduzue, edo sala. guretzen baldin Si alguien bazaizue beste desea galderaren plantear bat, alguna mesedez cuestión, altzatu por besoa eta favor, solo tienen que ongo dira levantar la mano y les harán mikrofonekin. llegar el micrófono. Beraz, to begin with, I would La like to pregunta ask en inglés. you about the key Me gustaría preguntaros element sobre of el elemento citizen clave de la participación in ciudadana your own en experience. vuestras propias experiencias, what en vuestros key elements países. will you ¿Cuáles serían los say elementos is clave? essential ¿Cuáles diríais que son for citizen las participation? claves de la If participación you can, ciudadana? with a sentence. Os pediría un titular. Okay. So me first? Yes. Sí, I can empiezo do it yo. in one word. Bueno, una Empathy. palabra. Empatía. Empathy. Joseba? Netzako kultura sortze Para behar mí hori. sería esa necesidad de crear cultura. Muchas gracias. Sandrine? Que no te tomen el pelo. Ajá. Political interest. El interés político, yo creo. Thank you. Gracias. Thomas, how can we break silos Thomas, in the ¿cómo public sector? podemos compartir So, y It has to compartir come y from romper the top, compartimentos but also estancos through en el sector the work público? that you do. Bueno, pues con I nuestro think there's, trabajo. so silos have Esos compartimentos, the reason for silos is that we're la typically razón de su in the existencia en public sector, we're definitiva en el divided sector in público specific, es que areas nos solemos of dividir en expertise. áreas And I think what you see de that more and more especialización problems diferentes will y yo creo que to go across silos in tenemos order to que solve the problems actuar de that una manera they are, transversal en muchas trying to ocasiones fix. para resolver And problemas. in that case, I Y think what we need is Yo to creo que lo que necesitamos es create so we need to so we can do it through projects, but Hombre, the thing podemos is that trabajar if en you do not proyectos, pero organize yourself in si projects no nos and you're organizamos just en working proyectos on a y non-formal approach, trabajamos con un enfoque no I formal, think one of the issues is that you yo creo have que in un a problema sería organization that is based on que lograríamos una knowledge where organización basada en el conocimiento you're promoted and you're donde uno puede your salary is promocionar, based on your donde el expertise. sueldo se basa Sharing en la that is not especialización something that will be y seen from an individual desde point luego of desde el view punto de as vista something individual that en you ese should do. So contexto pues facilitating no se or, facilita el compartir todo eso con los demás. ¿Por qué honoring compartirlo? the sharing of insights Y and realmente knowledge and to ese work conocimiento cross-organization compartido would de be manera one of the, transversal I think, es, decisive yo creo, factors of es breaking uno de down los silos. factores You need some decisivos sort of para organizational, romper esos compartimentos y matrix in departamentos order to tan run an estancos. organization, but you need Necesitamos to una work organización en la que that podamos matrix trabajar and también cross silos. a través I'm not sure how you can break down silos de in a esos compartimentos. No sé organizational cómo manner, se but you can pueden do it on project and cultural deshacer thank realmente. you. Joseba, nola kudeatzen dituzue foraldundian Joseba, parte ¿cómo hartze se prozesuetan gestionan sortzen desde diren la espektatibak? Diputación las expectativas que surgen en Bueno, los procesos participativos? tentuz, nik esango nuke Pues con tentuz, mucho ezta? cuidado. Eta Creo que hasieratik con mucho cuidado. egin behar den kontu bat da, Hay nolabait, algo que hay que hacer desde el prozesuak principio, diseinatzerako orduan horren inguruan desde ere el propio hitz egin, ezta? diseño de los procesos, y hay que hablar guk sobre egiten estas duguna da, expectativas desde el sailekin inicio. elkarlanean Lo que egiten duguna da, nosotros hacemos diseinatzerako es orduan, trabajar con definitu los parametro departamentos batzuk edo y galdera batzuk definimos egiten unos dizkiegu geure determinados buruei, ezta? parámetros. Nos Da, preguntamos helburua finkatuz, algunas zertarako, cuestiones como bultzatu por behar qué dugun estamos prozesu hori, impulsando este proceso de zeinekin bultzatu behar dugun, participación, zeintzuk con diren quién joko tenemos que arauak, hacerlo, cuáles nola son egingo las dugun, reglas del non egingo juego, dugun, cómo y dónde se va a llevar a cabo. Eta hainbat Y kontu, ezta? hay muchas otras Baita ere, cuestiones que tenemos que plantearnos en ba, esta fase de diseño. Prozesu bat diseinatzerako Además, orduan, baita ere cuando kontutan se edukitzen diseña dugu, un proceso, hay que tener en cuenta
que jarraipen a bat lo egon behar largo dela, de todo el ezta? proceso Eta es beti ere, necesario que haya un amaieran seguimiento ebaluatu de egin este dugula, eta, proceso neurri y batean ere hay que prozesu ser hori conscientes también de que al sistematizatu egingo final dugula, se ezta? evaluará y en la Beraz, medida de lo posible se espektatibak guk sistematizará. tentuz kudeatzen Por eso ditugu. mismo Eta nosotros tentuz gestionamos kudeatu behar con dira, mucho cuidado baina las beti ere expectativas ausartak que esanda. surgen, Nik uste dut, pero a la vez siendo ikuspegi valientes. hortatik, Y creo que berrikuntzaren con esa ikuspegitik ere, perspectiva y con la Foru perspectiva de la Aldundian innovación, badagoela, en bagabiltzala la kultura berri Diputación bat ya sortzen, estamos eta creando una nueva baita ere cultura sailak edo departamentuak y creo que kontziente dira también los departamentos son politika publikoa conscientes diseinatzerako de que orduan, eta ez cuando bakarrik se diseña diseinatu, una baizik eta política pública implementatzerako y orduan, cuando además esta se bueno, implementa, beste modu batera egin behar hay dutela, que ezta? Eta trabajar nik de una lehen, forma diferente, hay que nire hacerlo de otra forma. azalpenetan esan dut, Antes en mi badagoela hitz intervención bat, lo decía, hay guk una ja palabra barneratuta que ya duguna, eta tenemos baita ere, integrada hainbat funtzionariok, eta da y que hitz hori, ezta? tenemos Co-diseinua, tenemos integrada co-erreflexioa, nosotros y tantos co-produkzioa, funcionarios, que es eta esperimentazioa. ese Azken finean prefijo gu ere co, ikasten ari ¿no? garelako, Co-hacer, guztiok elkarlanean ikasten co-trabajar, ari garelako, es algo que estamos nahiko haciendo todos berria da, juntos, estamos kultura aprendiendo a hori trabajar gure en artean, colaboración, lan egiteko es beste una era bat, cultura nueva, es eta, una forma bueno, diferente de co- trabajar, pero lo elkarrekin, tenemos no? integrado, Elkarrekin tenemos integrado bide ese bat egiten co, ari gara, baina beti ere ese tentuz. co-hacer un camino juntos, pero siempre con cuidado. Sandrine, bueno, en tu presentación nos has comentado que te ha dado tiempo a hacer un poco una comparación entre, bueno, modelo Monterrey, Guipúzcoa. ¿Nos podrías comentar un poco cuáles son esas reflexiones que, Sí. bueno, que has hecho en esa comparación? Sí, yo creo que más allá de las diferencias culturales o políticas entre los países, al final del día parece que estamos compartiendo unos retos importantes. Por ejemplo, se mencionaba mucho este reto de involucrar al ciudadano que no está organizado, no está, vamos a decir, integrado en alguna junta de vecinos o alguna asociación civil, llegar a este ciudadano, motivarlo para que participe, que se involucre en algo. Yo creo que es uno de los retos máximos que tenemos. Y creo que hay muchos retos que justamente, por ejemplo, Joseba los está mencionando, pero un reto principal es aprender a trabajar juntos. Yo creo que hay muchas barreras mentales que tenemos los ciudadanos para trabajar con el gobierno y al revés. Entonces, hay que cambiar un poco este estado de ánimo de querer hacer las cosas en conjunto. Y a veces esto requiere de ciertas habilidades que no forzosamente tenemos los ciudadanos, las tenemos que aprender, cómo llegar a un consenso, cómo llevar una discusión, cómo dar seguimiento a acuerdos de forma muy puntual. Entonces, me parece que es una excelente idea este tema de como esta escuela de ciudadanía. Me parece que los ciudadanos pudieran aprender junto con los funcionarios públicos estas herramientas como para aprender a relacionarnos y a romper estas barreras. Y bueno, también coincido, yo coincido con Tomás en el tema de los silos. El gobierno tiende a estar muy organizado en silos. Nosotros hemos encontrado algún problema muy fuerte en México, que es que muchas veces el gobierno tiene problemas internos que llevan a un incumplimiento de algo, ¿no? Por ejemplo, en México ahorita estamos trabajando en Monterrey sobre un problema de prevención de la violencia. Y nos estamos dando cuenta que la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Seguridad Pública, todas trabajan por separado, cada una tiene sus programas para atender la prevención. Y algo que estamos tratando de hacer como ciudadanía es crear mesas interinstitucionales y multiactor de diálogo y discusión para tratar de resolver los nudos que estamos encontrando o los cuellos de botella donde se atoran las políticas o donde no se pone en la mesa un presupuesto compartido para lograr algo, simplemente por esta organización en silos del gobierno. Entonces, me parece que los ciudadanos a veces queremos ser como muy protagónicos, a veces también nos puede tocar un rol de ayudar al gobierno, de extender la mano y de decir, déjame ver cómo te puedo ayudar a resolver un problema desde mis capacidades y mi visión, que puede ser un poquito más transversal. Y con esta perspectiva que me parece muy relevante que dijo Tomás del usuario, ¿no? O sea, nosotros al final estamos del lado donde enfrentamos problemas de movilidad, de contaminación, de lo que tú quieras, estamos de este lado,
Y es importante que el gobierno escuche estos problemas de la ciudadanía y los tome en cuenta para tratar de encontrar la mejor solución. Yo creo que esto es uno de los retos en el cual podemos participar, y yo creo que se comparte aquí y en muchos otros países. Gracias, Ingrid. Anja, Switzerland is well known for its Anje, plurilingualism at the es national parliament. un país How conocido does por this por multilanguage tener un thing parlamento affect plurilingüe. to the local level? ¿Esto On the qué local ocurre a level, nivel yeah. local? On the local level, Bueno, al nivel sorry, local, I understood you a right, ver si the language te he problem. entendido. Yeah, Estamos yeah, hablando the de multilanguage. la Yes. lengua, de la situación There are multilingüe que only a very existe few, en Suiza. municipalities that Bueno, actually hay have muy several, pocos have two municipios languages. que tengan And dos there's- idiomas, muy poquitos. It's not that much of a problem Y because no suele usually ser un people problema understand the tampoco, other language. porque And, normalmente, aunque no hablen, and in todos Politik entienden el Suisse, otro where I idioma. work, it's En Politik also, Suisse, por kind ejemplo, of donde trabajo yo, somos una institución bilingüe. The two languages. Yeah. Utilizamos Many- dos many idiomas, German and French, and alemán y I francés. just speak German Yo and solo they speak hablo French and we alemán y understand ellos each other. hablan So francés, on a pero nos municipality entendemos level, that's not perfectamente. much of a Entonces, a problem nivel because municipal the no supone people- ningún problema, the languages are pretty close, porque that los works. idiomas también son bastante It's cercanos probably los unos a los more on the otros. national A level, nivel where you nacional also sí que have suele haber más Italian, problemas porque tenemos ahí and, también el italiano how do you say, Rätoromanisch, another Latin y language. también which otro only idioma exists in a few latín que solo villages. existe en And algunos pocos there- pueblos. I think that O that's solo the se bigger habla problem en algunos because pocos pueblos. you have, Y esto es un mayor problema. for example, the media are Los medios concentrated in their language. Los medios trabajan cada I uno don't read en su French, idioma. Yo no, French no newspapers and leo there's- yo los there's periódicos just not franceses. that much, yeah, like connection to the other Entonces languages. tampoco So hay muchas I think the conexiones problems entre rather idiomas on a the ese nivel. national Pero yo level creo que than los on the problemas más bien level. se dan a nivel nacional, no tanto a nivel municipal. Thank you. Tomás, can you elaborate Tomás, more? ¿puedes hablar un poquito más, por favor? The lab rats. Acerca de How ese many are proyecto there? Lab How many Rats, lab estos rats, ratones do de you laboratorio. have? ¿Cuántos son? ¿Cuántos And ratones could you give an tenéis? example of Y change nos experiments puedes dar they are working un with? ejemplo de algunos de los experimentos que están Actually, they started realizando. off with being about Sí, 30, empezamos and con then 30. for 30 ratones de we wanted to laboratorio. shift the way that they were Y working luego from queremos being cambiar un away poco la manera en que as a group trabajaban. that we inspired, we wanted them Queríamos to bring it forward inspirarlos themselves. So we para actually que reduced ellos the podían group to tomar el mando. 8 or 10 or 12, I can't remember. Entonces no sé si eran 8, Something 10, like that. 12, Just no me around 10. acuerdo muy bien. Vamos a decir And they 10. come from cross ministries. And Son 10 personas que vienen de diferentes ministerios. one of the projects that Y uno de los proyectos que están to begin with, they were realizando, doing their own bueno, projects, tengo and que now we decir have que antes estaban combined them haciendo sus in propios smaller groups, proyectos, working pero ahora on les hemos several combinado projects. But one of y them is, trabajan for en instance, grupos. Y the- uno de los proyectos que están realizando, por ejemplo, typically you would have, tiene que if ver you con were esto. to reach out Sí, for por ejemplo. like a political or political organization or si a tenemos una citizen organización organization, política you o would una have to go through the organización de hierarchy, ciudadanos, normalmente tienes que in pasar order por to toda la see, jerarquía and para also poder to- llegar a la persona to have a adecuada. formal approach, Tienes que to tener un this, enfoque specific, formal organization, and para also poder that you would llegar be a esta there as a organización. Y tú a cuando public servant, acudes so a esta you would organización have to be lo mindful haces of como what would be, funcionario. what would be part of the Tienes que discussion. desempeñar el rol de So it funcionario, con lo doesn't cual really tienes que give tener you cuidado a la hora de hablar de ciertos temas, natural etcétera. flow Con lo of cual, conversation, and eso it's not no even te deja tener transparent un what flujo would be my natural en interest la and what is your conversación interest. y tampoco queda And in muy that sense, it's not transparente, no hay mucha it's not- transparencia de it's cuáles more son mis about, intereses, cuáles son tus intereses. Es un a enfoque mucho más process formal. legitimacy. Eso es I lo que ask suele you, pasar. and then, Tiene que forever ver con keep un your peace. proceso de legitimidad. Ya And te not ya as te he much a consultado, con lo learning cual ya no te experience. puedes quejar. And Eso one es lo of que them, he suele just ser y no wanted es to un reach proceso out de to aprendizaje, pero uno de unions estos and, ratones de specific laboratorio companies quería ir a and, trabajar, a hablar, perdón, con los and also sindicatos. actually Y this was a ciertas guy from the empresas Ministry of también, Education, also aquí estamos the hablando union for teachers. también He de wanted to otro, reach out to schools, and ese he wanted to señor reach out to trabajaba en el specific Ministerio companies de Educación, that entonces quería could hablar con los provide sindicatos insights dentro and del ways campo of de la working educación that y you could también put into diferentes the empresas para learning desarrollar in nuevas school. maneras de trabajar dentro de los And, centros escolares. So he wanted like shortcut.
Él quería un atajo. the process Quería and buscar also un be atajo there en ese proceso, in a no tener que pasar por ese non-formal proceso tan position, burocrático. just Y también having a quería estar ahí conversation like de two una persons forma having no coffee. formal, simplemente como dos personas And charlando that's not, mientras toman una taza de it's not café. possible, it's not something that you Quería do, un poco but atajar todo el he proceso did it formal. anyways, and No es algo que se puede what he hacer, got pero out lo of it hizo was él extremely igual. valuable Y lo que for both, salió, the el union resultado companies, fue un resultado also muy for him as a valioso civil para las servant that he could empresas, then para put los into centros the more escolares, los traditional sindicatos y process también para él como of the funcionario. hiring. It's also about, one of them has the idea of having Otro direct access proyecto, to the otro minister. ratón, So they did a otro brainstorming ratón set, because the quiere thing is that fomentar when un you're a acceso public más directo servant al and you're ministerio, way porque below cuando in the eres hierarchy, funcionario y estás dentro de esa you're not really jerarquía, aligned with the political muchas intention of what you veces do. You no don't entiendes muy really bien la know intención what política would que the minister subyace prefer. todo lo que And the way that haces. you No work is sabes that cuáles you son las put preferencias forward reales a del proposal, ministro muchas veces. Y tú and puedes then it will hacer be, una propuesta, go pero esta through the hierarchy, propuesta and then tiene he que would say, pasar por toda la "No", jerarquía y luego el and then it will ministro go back, dice and it's no, just a no, and sin you're like, más, y "Okay, tú recibes then un what?" no And de then you need respuesta, to pero figure no out. sabes el por So qué. Y tú tienes que you're un poco figuring out interpretar what does the este no. minister means Y by tienes que proposing intentar different saber stuff. qué es lo que And it quiere el would be much ministro easier haciendo if you could diferentes just ask him. propuestas, pero sería So they mucho did más just a fácil ir a donde el brainstorming ministro y session with the minister, preguntarle and that's saying, directamente. we have all Entonces, these otro ideas, ratón de and he just laboratorio que inputted them tenemos all of them, and quería now they ir know tener for sure what does the un acceso más directo So it's al actually ministro. just very small, Entonces son everyday, cosas muy pequeñitas, acts son of the cambios pequeñitos, ajustes pequeños. Por otro lado, también nos gustaría saber un poco, la pregunta va dirigida a todos y a todas. Nos gustaría saber cuál es el papel de los medios de comunicación en los procesos de participación ciudadana. Es decir, ¿cómo influyen? ¿Creéis que tiene una influencia importante? Bueno, yo creo que la comunicación es uno de los aspectos claves a la hora de difundir los procesos deliberativos, ¿no? En el caso de que sean procesos deliberativos. Y a mi entender, sí. Yo creo que bueno, pues uno de los aspectos a cuidar y a trabajar es el que se lleve a cabo un buen diseño desde el punto de vista comunicativo también, y que los propios medios de comunicación también se involucren en la difusión de los objetivos planteados y en la difusión del proceso deliberativo en cuestión, ¿no? Del proceso participativo en cuestión. Por tanto, yo creo que los medios de comunicación, pues más allá de buscar una noticia o un titular que pueda ilustrar el diario del día siguiente, pues deberían de hacer también, y por nuestra parte también deberíamos de tratar de inculcarles de que, bueno, pues hay una serie de objetivos por detrás, y bueno, pues todo ello está enmarcado dentro de un contexto en donde lo principal es desarrollar un nuevo modelo de gobernanza más colaborativa, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que la comunicación es esencial y clave si queremos profundizar, por lo menos en nuestro contexto, si queremos profundizar en la cultura en torno a la participación. Posiblemente el contexto, bueno, posiblemente no, claramente el contexto de Dinamarca, el contexto de Suiza, pues son bien distintos, incluso también el contexto de Nueva León, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, desde aquí, desde Euskal Herria, digamos que esa visión hacia la necesidad de la comunicación y una buena comunicación enfocada a ampliar esa cultura en torno a la participación y que se entienda qué es participación, qué no es participación, yo creo que eso es trascendental. Pero también, dicho eso, entiendo también que no es una cuestión solo de los medios de comunicación. Eso tiene que partir también desde dentro, ¿no? Y bueno, pues en todo eso, para mí también es clave, ha salido un poquito de refilón estos 2 días, pero es clave el tema de la formación y el tema de la educación. Por tanto, yo creo que sí, ¿no? Señor, ¿qué zerbait aipatu nahi du? ¿Alguien más quiere comentar alguna otra cuestión? Nosotros tenemos una experiencia, es muy complejo el tema de los medios de comunicación en México porque hay mucha incidencia del dinero, de los políticos o dinero de las empresas. Entonces, como sociedad civil sí es muy importante poder hacer una relación sana con los medios independientes o los que son los más neutrales o objetivos en la forma en que relatan la actualidad
Pero yo creo que lo más clave también es establecer nuestros propios canales de comunicación. Ahora las redes sociales te permiten comunicar con las personas de manera mucho más creativa. Entonces también es importante que la sociedad civil pueda aportar opiniones y bueno, una información que no va a ser interpretada o manipulada en los medios de comunicación, sino que es el mensaje que tú quieres poner ahí afuera. Entonces, yo creo que ese es como el principal reto que tenemos, es parte de esas capacidades que tenemos que aprender como organizaciones de sociedad civil, que a veces carecemos totalmente, no sabemos comunicar, no sabemos relacionarnos con medios. Tenemos que desarrollar este músculo ciudadano para poder ser un actor relevante dentro del ecosistema. Me gusta lo del músculo ciudadano. Sorry. Well, in Switzerland, Pues en media Suiza, has a very important en information Suiza function. los medios cumplen Some una of the- función of muy the topics of the importante. proposals are very Algunos complex de los and, temas de las only a propuestas few son temas people muy actually go complejos to the, y pocas internet page and personas look things up acuden a la themselves, so página they web still para rely buscar la on información, media, con lo cual hay on una the press dependencia very muy strongly. importante en los medios de Due to comunicación that y los function, periódicos. the Y Swiss debido a esta función media especial, landscape, actually, I think they know el they paisaje have a really mediático big en Suiza responsibility, es un paisaje and particular. Los medios entienden que tienen una gran responsabilidad y yo creo que siempre intentan ser imparciales y dar suficiente espacio a las dos propuestas, los dos bandos. Bueno, siempre va a haber influencia partisana. No hay un medio de comunicación totalmente imparcial, pero no me parece que lo hacen tan mal en Suiza. Creo que van bastante bien. Ese es un dato positivo. I think they play a Tomás, very important role, and I yo think creo que especially the desempeñan way un that you rol think about, muy participation, importante. the Y sobre whole todo idea cuando of- pensamos en la of participación, bringing information, es importante understanding, dar información a la ciudadanía enabling para the que puedan conditions for having entender. a fruitful Hay que conversation. dar las I conversaciones think that's very necesarias important, but I think para from a tener Mainzer una point of view, conversación or fructífera. the Danish government point of Y view, desde la perspectiva I del think gobierno I would danés, que provide es a una more perspectiva que yo dystopian, comparto, point of view, bueno, eso, since- perdón, la and perspectiva that's not eso es in la the perspectiva del participation gobierno process, danés. because I Yo think tengo una when we are perspectiva researching, bastante más negativa, conditions or problems or behaviors of citizens and porque businesses, yo that's creo below que the radar. muchos But when it muchos comes to problemas que existen designing entre la process, ciudadanía when pasan we actually have to desapercibidos. implement experiments Con lo or cual, cuando prototypes, tenemos un that's proceso y above vamos a radar. implantar And then prototipos, esto ya you are son cosas treating people visibles. differently. Y al hacer eso, Some people will get formamos a las the old way of doing personas. stuff, and some people will Algunas then personas be pueden served desarrollar a su new, propia forma maybe de a hacer not las very cosas well-functioning way of doing stuff. y estas formas no And siempre that son would las definitely- we were óptimas. talking about failure earlier Y today, but antes that would hemos definitely hablado be seen del as something fracaso, not good from the press. And I pero think in la that prensa sense they feel, veía esas formas no óptimas obligated or como algo muy compelled to, negativo. Share those failure of government. Y And if you have compartirían failure con in mucha government, alegría that will los go to the fracasos minister, del the minister will gobierno. go to the permanent Y claro, cuando secretary, hay un and then he will come fracaso, to my office pues eso and be llega very a oídos upset del that we are ministro, actually del promoting stuff that secretario doesn't work. permanente y luego But me for viene a us, mí a it's a echar la learning bronca experience. y We no le need to gusta put nada stuff que out nosotros there to estamos actually see promocionando whether it promocionando works or algo not. que no funcione. And Pero I es think in that importante hacer sense, esos the experimentos press para saber si las cosas as, funcionan o you know, no. the Con lo cual, the a veces watchdog of the es verdad society que tienen is una función not really importante, playing on our pero team muchas because veces we're eso not va en evil nuestra civil contra. servants. Nosotros no We're somos just, funcionarios malvados, we just ni know mucho that you need to menos, put stuff into pero the entendemos real que world tenemos in que order to probar figure las out cosas whether en it el works. mundo real para saber And I si think in that funcionan sense, o the no. press is Y a veces vamos a not really fracasar on, y cuando on the fracasamos, team pues los of medios what nos we do. atacan, no están en nuestro thank equipo you. en este Uste escenario. publiko artean badagoela galderaren bat? No sé si hay alguien que quiera preguntar alguna cuestión. Sí, buenos días. Yo lo que quería decir un poco en el tema este, bueno, primero agradecer a todo el mundo. Ayer me hubiese gustado intervenir, pero no fui capaz de conectarme con el sistema porque las preguntas eran más bien relacionadas con la gente de ayer, ¿no? Con esas personas que se consideraban como éxito. Yo creo que éxito primero tiene que ser haber una transparencia y la transparencia yo la veo cuando veo que las publicaciones oficiales, las contrataciones públicas, que tanto me preocupan a mí, sean transparentes. ¿Y esto qué quiero decir? Pues que ni el Ayuntamiento de Irún, ni el Ayuntamiento de Tolosa, ni el Ayuntamiento de... Es decir, ningún ayuntamiento de los que fueron ayer con el tema del éxito,
ninguno de los ayuntamientos está dentro de la plataforma de contratos de públicos de Euskadi. Entonces, claro, a mí eso me llama mucho la atención y es una tomadura de pelo. Pero más todavía, es decir, yo, como ya vamos un poco al tema personal, ¿no? Pues digo, oiga, ¿cómo usted puede decir, ayer una de las personas que vino del Ayuntamiento de Irún, bueno, justamente yo vivo en uno de los barrios donde ayer estaba como uno de los barrios que había pasado el test de caridad, ¿no? Yo vivo encima de un kebab que no cumple con ninguna de las condiciones, ¿no? Hace ya varios años que eso pasó a barrio por barrio y estoy todavía esperando a que el kebab se cierre. Es un ejemplo de la que yo considero que no está bien, ¿no? Perdón, aparte de hablar de su libro, ¿cuál es la pregunta que les gustaría hacerles? Bueno, la pregunta es que no nos tomen el pelo. Es decir, yo soy capaz de venir aquí dos días, pero si luego cuando voy a las plataformas y pues no las encuentro publicadas en los boletines oficiales, pues no me... Muchísimas gracias por su aportación. Creo que hay alguna pregunta más por el público. Sí. Me parece mala educación dar la espalda a la gente. Vale. Si os importa, vale. Pero bueno, el objeto sería preguntarles a las personas que nos han... Esa es mi intención. Vale. Lo que pasa es que no me gusta dar la espalda a la gente. Vale. Y me gusta participar. Ok. Vale. Soy Joseba Belaustegui, soy un padre de familia que forma parte de la asociación Gurasos, que algunos conoceréis, que estamos promoviendo un proceso de participación aquí en Guipúzcoa. Y tengo una pregunta para el director de Participación Ciudadana de la Diputación Foral. Es la misma pregunta que le hice ayer. Hoy leo textualmente, le he oído decir que la participación es una cultura, es un derecho que debe de ejercer el ciudadano y ellos están para favorecer y respetar. Mi pregunta, Joseba, es, y en esa voluntad de que exista un diálogo entre la ciudadanía y las instituciones, en un congreso sobre participación ciudadana, ¿me cedería usted su silla 5 minutos para que yo pueda explicar en esta sala la propuesta de participación, una iniciativa social de participación que vamos a desarrollar en Guipúzcoa durante el próximo año? Y la pregunta también la puedo extender al resto de ponentes, es decir, ¿les gustaría escuchar a la ciudadanía, aunque sea 5 minutos? Joseba, ayer estuvimos hablando de este tema. Yo te dije que evidentemente este es un congreso de participación ciudadana desde el punto de vista institucional. Hemos invitado a expertos académicos que trabajan en torno a la participación ciudadana en el ámbito institucional y a mí personalmente no me parece bien que intentéis ocupar un espacio de este congreso para hablar un poquito de vuestra casuística particular y en este caso, de hacer publicidad del proceso participativo que tenéis en mente llevar a cabo a lo largo del presente año o no sé si del siguiente. No obstante, yo creo que tienes el micrófono en mano. Si tienes a bien 2 minutos, yo creo que no es necesario monopolizar este espacio. Participación ciudadana implica escuchar. Yo estoy dispuesto, y creo que todo el mundo estamos dispuestos a escuchar qué es lo que pretendéis plantear. No obstante, ayer también te decía que desde el punto de vista de la participación, lo comentaban ayer también en el diálogo, en este territorio, pues posiblemente en el pasado, espero que en el futuro no se instrumentalice la participación pues para llevarlo por derroteros que no convengan o no sean buenos para el mundo de la participación ciudadana. Y lo que yo sí te puedo asegurar, pero con total convencimiento, porque esto es algo que lo llevamos dentro de nuestra manera de pensar y de trabajar, que la Diputación Foral de Guipúzcoa
está por la labor de hacer una gobernanza más colaborativa, si cabe, y bueno, pues que no quepa lugar a dudas de que no es nuestro camino ni es nuestro objetivo. Y no quiero alargarme porque, bueno, tienes tus 2 minutos, lo presentas, sí, bueno, y sin más. Barik, eskerrik asko. Mi esker, Joseba. Bueno, pues en este pequeño espacio de tiempo que tenemos intentaré ser lo más sistemático y preciso posible. Gurasos nace en el año 2016, en el verano de 2016, el año pasado, después de que la Diputación Foral, en concreto el diputado de Medio Ambiente, hiciera público un proceso de participación denominado Plan de Gestión de Residuos 2017-2030, que se iba a desarrollar entre los meses de julio y diciembre de 2016. Ese plan, ese proceso de participación, eso sí, se limitaba en su objeto en el sentido de que una infraestructura de incineración de residuos que se proyectaba no era objeto de debate. Ante eso, y de acuerdo con la norma foral, ayer se hablaba de reglamentitis, pues la norma foral de participación, todos los puntos reglamentarios que establece los cumplimos. Nos inscribimos como entidad y solicitamos, de acuerdo con la norma foral, un proceso de participación que estuvieran abiertas todas las posibilidades porque todavía era posible. Esto fue en julio del 2016. La respuesta de la Diputación Foral fue desestimar esta petición, pero no solo es eso, sino que además ese plan, ese proceso de participación, en este caso promovido por la Diputación, nunca se desarrolló y ese plan sigue en un cajón sin ser tramitado ni aprobado. ¿Cuál es el problema? El problema es que la participación ciudadana en materia medioambiental de residuos solo se puede vehiculizar o garantizar a través de la tramitación del plan. O dicho de otra manera, si no hay plan, no hay participación. Y como han decidido no hacer participación, han decidido no tramitar el plan. Bien, esta situación, digamos, en principio a priori estancamiento, se ha complicado con la adjudicación de las obras. Estamos en ese punto. Las obras están iniciadas y el proceso de participación, que legalmente es obligatorio, no se ha desarrollado. Ante esto, Tomás, ante el problema del Sanchesky, del intento y nos caemos, me ha gustado muchísimo tu exposición porque nosotros tenemos esa mentalidad. Es decir, lo intentaremos y lo conseguiremos. ¿Qué proponemos ante esta situación de hastío social también, de desconfianza social? No nos resignamos a que no exista una solución. Nosotros también tenemos ese sueño y queremos hacerlo realidad. ¿Y ese sueño cuál es? El sueño que tenemos es que el tema de los residuos o cualquier otro tema de alcance público sirva para cohesionar la sociedad, sirva para solucionarlo mediante el acuerdo, sin que haya vencedores ni vencidos, porque un tema como este que nos afecta a todos, solo ganamos si ganamos todos. Solo ganamos unidos y cohesionados, solo ganamos con el acuerdo. Y creemos que ese sueño todavía es posible. Y para que sea posible y se haga realidad, es a lo que venía, hemos ideado una estrategia que hemos llamado intervención social, es decir, aquello que la democracia representativa no ha podido hacer, que es alcanzar un acuerdo, lo vamos a intentar hacer desde la sociedad civil organizada, Sandrine, como en México, una experiencia muy enriquecedora. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Le hemos llamado hitzartu a este proceso de intervención social, que en euskera, hitz quiere decir palabra, hartu, coger, es coger la palabra, participar, pero juntas, hitzartu quiere decir acuerdo, convenio. Y este proceso de intervención social va a intentar acumular a todas las entidades sociales, la universidad, los sindicatos y todos los entes sociales organizados en aquello que nos une a todos, que es el querer mejorar como sociedad y cohesionar la sociedad y el llegar a un acuerdo estable y duradero, porque no puede ser que una política de residuos o cualquier otra que tiene larga trayectoria, la alternancia política
vaya haciendo imposible la solución de un problema. Todos tenemos que llegar a un acuerdo y proyectarlo hacia el futuro. Hitzartu lo vamos a presentar el 16 de diciembre. Estamos trabajando con las universidades y con todas las organizaciones sociales, sindicales, y la idea es, durante el año 2018, todo el año, la primera mitad del año sería la fase deliberativa, en la que la ciudadanía debatiría ampliamente sobre todos estos temas, y la otra parte, la segunda parte del año, habría una mesa técnica y una mesa social en la que se llegaría a una redacción técnica de un plan de residuos 2017-2030 que las autoridades no han tenido a bien hacer, y una vez se termine todo este trabajo, como en México, ¿qué hay de esto, Gober? Se lo presentaremos a la Diputación Foral y a los grupos políticos y que ellos pues, nos den una respuesta a la sociedad una vez que la misma ha demostrado que es posible una solución acordada. Mila esker eta Joseba eta partaide guztiei. Mila esker, Joseba. Todos los participantes. Muchas gracias, Joseba. Bueno, vamos a darle paso a la réplica de Thomas. Joseba, Thomas, erantzungo dizu. Bueno, zerbait Va a esango. contestar Tomás. Bueno, But Tomás va it's a not decir going to algo. be a direct comment No, on what no you va a did, ser un and I'm comentario sorry, directo as y lo you've been lamento. trying to reach out for me for a Has number estado of intentando times, hablar but conmigo ya en as I varias explained to you, I'm ocasiones not y a como ya te he dicho, politician, yo I'm no a soy civil servant. político, soy We don't engage funcionario. in politics, Entonces nosotros no nos especially not implicamos like en la foreign política, desde local luego no a ese politics. nivel. But I think what we've learned, Yo creo que lo que hemos aprendido at least what you're proposing, I would like to make a remark on, respecto a and we were esa discussing this propuesta, sí que me gustaría yesterday. hacer una observación porque And ayer there's estuvimos the hablando. thing about also what you said, Anya, about Y también me direct gustaría democracy mencionar and lo some que of the Anne ha things dicho about respecto a la minorities democracia and directa, las tyranny of the majority. minorías y la tiranía de la mayoría. When we work in MindLab with research, En MindLab nosotros hacemos we are extremely investigación, mindful pero that tenemos we mucho are cuidado. looking for Mucho cuidado siempre patterns of generic cuando needs buscamos rather patrones than de necesidades individual genéricas specific en lugar needs. de So you have an necesidades area específicas individuales. in that center of Copenhagen that is, it seems like, at least when you read En the newspaper, Copenhague it's flooded with guns and Hay drugs. una zona But it donde also hay has mucha droga y armas. families that worries about Y hay en cualquier caso también hay familias que están preocupadas por los centros escolares y las guarderías. No se trata de centrarnos en las necesidades individuales, sino más bien en patrones de necesidades genéricas. Y por eso nunca incluimos a una única organización. Nosotros lo que hacemos es escuchar a esa organización, pero también a muchas otras. Y a los ciudadanos individualmente. No es igual que lo que tú haces, Sandrine, pero nosotros como funcionarios tenemos que servir y cubrir las necesidades generales de todas las personas, no únicamente responder a determinados individuos, a personas individuales. Sí que tenemos en cuenta las necesidades individuales, pero dentro de un espectro más amplio. Y luego lo que hacemos es buscar patrones que reflejen necesidades globales, genéricas, y luego pensamos cómo traducir eso en algo que sea posible dentro de o en formato de servicio, de reglamento, de comunicación, de ley, ¿no? Que esté dentro de los límites de lo que somos capaces de hacer legalmente, económicamente, políticamente, y también tenemos en cuenta obviamente que hay que servir al bien común. Entonces nosotros en nuestro trabajo implicamos a centros y a organizaciones, pero nuestro objetivo no es responder a necesidades individuales, sino más bien pensar en las necesidades más genéricas dentro del ámbito de lo posible, como gobierno o como funcionariado. Eso es lo que nos limita, y nos limitan pues ahí los temas políticos, legales, económicos. Como digo, como organización pública, como funcionarios, tenemos que servir al bien común, insisto, no a las necesidades individuales. Y eso es un tema que me gustaría destacar. Do you want to say something? ¿Quieres decir Muy algo al brevemente, respecto? como dos puntos. Sobre el tema de la transparencia,
Bueno, ese tema ha sido una discusión muy larga en México. Tenemos muchos años con una primera ley de transparencia que se acaba de reformar. Bueno, pero ahorita yo creo que nuestra bandera como sociedad civil ha sido mucho más orientada a lo que llamamos, bueno, el Open Government o el gobierno abierto y esta alianza internacional por el gobierno abierto. A nivel de Nuevo León nos hemos involucrado mucho en el secretariado técnico de gobierno abierto como sociedad civil. Para que exista un secretariado técnico debe de haber participación de cuando menos 3 partes y por parte de la sociedad civil, precisamente el coordinador de Cómo Vamos Nuevo León está participando en este secretariado porque además de la transparencia va mucho más allá en llegar a la gobernanza verdadera donde ciudadanos y gobierno tomen decisiones de la mano. Es un camino bien arduo y es un lenguaje que el gobierno está batallando mucho para entender todavía. Pero pues ahí está, por ahí está yo creo que una buena línea de exploración porque pues se comparten buenas prácticas internacionales y en nuestro caso la OCDE nos está asesorando y en fin hay mucha asesoría de dónde valerse y yo creo que vale mucho la pena explorar este tema. Y bueno, pues en el otro tema yo creo que es un tema muy interesante y yo creo que siempre hay estos 2 caminos, ¿no? Está el camino donde cada quien agarra una ruta y cada quien la desarrolla por su lado, el gobierno y los ciudadanos. Me parece que en este caso es muy importante encontrar las formas de caminar juntos hacia una misma dirección, sobre todo en un asunto que yo considero sí es como muy general, no es muy particular, no es si mi vecino está tirando su basura enfrente de mi casa, sino que es donde como toda una comunidad, ¿qué vamos a hacer con el tema de la basura? Que es un problema mundial, yo creo que todos tenemos este gran problema y encontrar las soluciones basadas en una visión de futuro, ¿no? Cómo nos vemos como territorio dentro de un futuro y poder escuchar todas las opiniones efectivamente, conocer también la parte técnica, mejores prácticas de otros países. Creo que sirve mucho para poder ya después llegar a tomar las mejores decisiones y bueno, basadas en el menor impacto ambiental y el mayor beneficio social para todos. Bueno, Bueno, en torno a las 2 preguntas que se han planteado, de las 2 reflexiones, yo en la primera pregunta, en torno a la primera pregunta, decir que yo, por ejemplo, no soy experto en transparencia, por tanto no podré aclararte demasiado, pero sí decirte en general que en mi opinión a nivel municipal, hoy día, la mayoría de los municipios guipuzcoanos, en cuanto a la transparencia, cumplen o tienen un nivel de cumplimiento bastante elevado. No conozco muy bien el caso de Irún y tampoco te puedo añadir más o ahondar más en ello. Tampoco puedo ahondar, como te digo. Pero sí, en general, desde esa visión de trabajo general o generalista, yo creo que están haciendo un esfuerzo especial en ese sentido en general. Y como sabrás, también están utilizando la plataforma que tenemos en la Diputación Foral de Guipúzcoa, utilizando esos indicadores en cuanto a la transparencia, en cuanto a esos indicadores que hay que publicar para que estén recogidos ahí mismo. Y en este sentido tampoco te puedo explicar más o no te puedo hacer una exposición más larga. Y en cuanto a Joseba, bueno, mencionar que en ese sentido, en la presentación que has hecho, que no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que has dicho, pero tanto tú como yo somos personas que tenemos formación jurídica y si hemos aprendido algo en la universidad es que hay algo que nos obliga y en este sentido en el año 2002 o entre el año 2001 y 2002 en ese periodo de tiempo, tal y como sabemos la mayoría de
nosotros se hizo un plan integral, o se comenzó a desarrollar un plan integral en la Diputación Foral de Guipúzcoa en torno desde el Departamento de Medio Ambiente, y además se realizó un proceso de participación. Este dato no lo conocen muchas personas, pero ese proceso de participación fue guiado por el Consejo Europeo, y además ese proceso de participación recibió un premio, una distinción por la metodología que se había empleado. En ese proceso de participación de aquel año participaron 120 agentes del territorio guipuzcoano, y eran agentes diversos. Los ciudadanos también tuvieron posibilidad de participar a título individual también. Y en este sentido, posterior, ese plan integral se convirtió en norma, como sabes, en el año 2008. Esa norma foral tuvo un periodo de 8 años, una vigencia de 8 años que ha estado en vigor hasta el año 2016, y en la Diputación Foral lo que ha hecho ha sido, como tuvo una interrupción de 4 años esa norma foral, lo prolongó a través de la ley de presupuestos. Por tanto, el PIRRUG anterior, su implementación todavía está vigente, porque para poder hacer, mientras se haga esa infraestructura, de todas maneras, eso dejándolo de lado, pero siempre desde esa visión del prefijo co, el colaborar, el cooperar, el de trabajar de manera conjunta. Desde ese punto de vista, sí que tanto vosotros como cualquier institución guipuzcoana, porque contamos con más de 6.500 asociaciones e instituciones en el territorio, y hay posibilidades, hay una cultura de colaborar entre todos nosotros, hay una gran cultura, una gran tendencia a ello. Yo quiero manifestarte que a partir del año próximo vamos a comenzar con el siguiente desarrollo, con el siguiente periodo de desarrollo desde medio ambiente, fomentado desde medio ambiente y trabajando en colaboración con nuestro Departamento de Participación Ciudadana. Ese PIRRUG, ese plan integral, ese PIGRUG, se desarrollará por medio de la participación ciudadana, y, por supuesto, tendréis posibilidad de participar en este proceso. En este sentido, las posibilidades están abiertas, las puertas están abiertas, porque no puede ser de otra manera, porque nosotros creemos en la participación, porque creemos que hay que construir de manera colectiva, pero también en la medida que somos una institución pública, también teniendo en cuenta y sin olvidar que nosotros contamos con unas normas, con unos reglamentos, y que las normas forales hay que cumplirlas. Muchas gracias, Joseba. Bueno, yo creo que nos queda poco tiempo para hacer más preguntas, por tanto, si no tenéis ninguna otra aportación que hacer, yo voy a hacer la última pregunta a todos los participantes de esta mesa redonda, y es saber si en Dinamarca o en Suiza o en Nuevo León, en México, bueno, aquí ya sabemos cómo está la situación, un poco, Joseba, pero queremos preguntar a los expertos internacionales si hay alguna norma que obliga a que los proyectos que solicite la ciudadanía obligue a alguna norma. ¿Hay una norma que obligue a que se cumplen lo que piden los ciudadanos, las normas con las que contáis vosotros? Bueno, voy a intentar responder a la pregunta. En Suiza, si se desarrolla una iniciativa popular, tiene que tenerse en cuenta. Todas las consultas populares son vinculantes. Por lo tanto, esa sería mi respuesta. That's very interesting. Bueno, en Nuevo León, el año 2016 se votó una ley de participación ciudadana que un grupo de ciudadanos había estado empujando por 14 años. Se encontró el momento político justo para que se aprobara por fin, y esta ley incluye varias herramientas como la
la revocación de mandato. Perdón. La revocación de mandato, que para ponerla en función es muy complicada, pero podríamos revocarle el mandato a alguno de nuestros representantes electos, y referéndum, plebiscito y algunas herramientas que no se contemplaban antes. También existen lo que son las iniciativas ciudadanas de ley. Podemos presentar una iniciativa al Congreso, nada más que no hay absolutamente ningún tipo de obligación para que las voten o las tomen en consideración. La realidad es que en las leyes puede haber cierto marco que proteja un poquito la participación de la ciudadanía, pero en los hechos falta mucho todavía para que exijamos y demandemos que nuestros derechos sean verdaderamente tomados en cuenta y respetados por parte de los políticos. Gracias. Tomás. Sí. I would really love to say A mí me something gustaría about putting forward ideas, hablar not in a public sector de plantear manner, but ideas just in no en general. el sector I've público, been sino en working general. with innovation Yo he for, trabajado I don't know, 15, en el ámbito de la 20 years. innovación durante los And últimos 15, 20 años. It was at some point when organizations, they wanted to kind of harvest the Hay veces en las que una organización quiere aprovechar la capacidad creativa de su organización, ¿no? de su personal. Y entonces utilizan buzones para recoger ideas que luego se utilizan. Y el objetivo de todo esto, y obviamente una idea puede ser buena o mala, yo no estoy juzgando esto, pero lo que tenemos que hacer es, al recibir una idea, plantearnos si se puede hacer o no y aplicarla de una manera que genere valor, que genere el valor que queremos. Y obtener una idea o lograr una idea es lo fácil, aplicarlo es lo difícil. Entonces, bueno, pues puedes tener un buzón lleno de ideas, lleno de expectativas y hay veces que no puedes responder a todas esas expectativas. Yo fui consultor privado antes de trabajar para el gobierno y siempre le decía a la gente: no pongas en marcha un buzón de sugerencias, porque realmente no funciona así. Nosotros no. En MindLab no lo hacemos y lo que hacemos es intentar llegar a los ciudadanos que quieren voluntariamente participar. No hay una legislación que obligue a ello realmente. La única forma de generar valor es entender el ecosistema, la sociedad en la que hay que generar ese valor. Sí que tenemos un mecanismo de reducción de burocracia para las empresas en el que se distribuye la toma de decisiones. Entonces tenemos ahí un grupo de negocios que van rotando y que van diciéndonos, bueno, pues esto es una carga realmente para nosotros en cuanto a burocracia, ¿no? Y nos dicen, bueno, tenemos que hacer esto, esto y esto. Y realmente es súper costoso, súper difícil y realmente nos gustaría evitarlo. Entonces, cuando se habla al respecto con el gobierno, pues se pueden hacer dos cosas, ¿no? O seguir, ¿no? aplicando lo que se recomienda hacer o explicar por qué no habría que hacerlo. Bueno, bukatzeko behin eta berriz, para finalizar, agradecer a todos los participantes de la mesa. Queremos agradecer desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, en primer lugar, por haber acudido a este Congreso de Participación Ciudadana. Muchísimas gracias de todo corazón, porque hemos estado muy a gusto escuchando vuestras aportaciones y esperamos que, gracias a vuestras aportaciones, seguiremos adelante en esta vía de la participación. Muchas gracias.